Bueno muchachos, profes, buenos días. Bienvenidos a la sesión 31, la semana 16, la última sesión de este curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Hoy, como les comentaba, sería la última vez que nos veríamos, digamos, a través de estas clases, de estos encuentros. Y bueno, entonces la idea es que hoy podamos cerrar, resumir un poco todo lo que hemos venido haciendo hasta acá, que podamos verle, digamos, una aplicación o un sentido práctico en la ejecución de algunas pruebas, como vamos a mirar hoy, de pruebas de competencia lectora. Esperamos desde acá que todo el curso haya sido del agrado de ustedes, que algunos elementos de los que hemos venido conversando acá pues les puedan ayudar a ustedes, no solamente en lo académico, no solamente en lo que ustedes hacen tanto en el colegio como en lo que vayan a hacer posteriormente en sus estudios, sino para la vida en general, que ustedes puedan tomar digamos, una conciencia distinta de cómo leer, que la próxima vez que vean algún texto de los distintos tipos de texto que hemos visto acá, que ustedes puedan tener más elementos para entenderlo, que puedan ver que es posible uno comprender un poco más cuando lee con detalle, cuando lee con cierto plan, cuando lee buscando cierto tipo de información. Entonces, bueno, voy a saludar a las instituciones que veo por aquí conectadas, muchachos de la Agrícola, buenos días, la F. Gómez, 20 de julio, la profe Gloria Novoa, institución Damasco, institución San José de Andes, buenos días. Bueno, Fabio, buenos días también. Hoy entonces vamos a trabajar, como les digo, para cerrar un poco todo lo que hemos visto. Buenos días muchachos del Liceo Consejo Municipal de Caucasia. Hoy entonces vamos a tratar de cerrar un poco y entonces la sesión de hoy pues la vamos a titular Competencia Lectora, que es básicamente toda la operación que hacemos cuando leemos un texto, para cuando leemos un texto activamente, no cuando pasamos simplemente los ojos, sino cuando podemos leer de una manera más consciente. Hoy pretendemos entonces que podamos conocer estrategias para mejorar la competencia lectora. En realidad las hemos visto durante todo el curso, que las podamos sintetizar un poco y sobre todo que podamos aplicar de manera sistemática, es decir, con un método, un proceso de lectura crítica, es decir, no solamente que yo me limite a leer y a comprender, sino que yo pueda formarme una opinión acerca de eso que estoy leyendo. Y eso yo lo hago pues analizando, argumentando, y en particular hoy pues vamos a desarrollar un taller de lectura de competencia, de lectura de competencia lectora. Para eso entonces, lo primero que vamos a hacer es, que sabemos de antemano, vamos a mirar un video, más que leer se trata de comprender, y vamos a comentar un poco acerca de ese texto. En el contenido pues vamos a hablar un poco acerca de qué es una prueba, en qué consiste. Y en la actividad central, pues vamos a elaborar una prueba, vamos a desarrollarla, vamos a leer un texto y responder unas preguntas con base en él. Y finalmente, pues ustedes ya continuarían con el desarrollo de esa prueba. Trabajaríamos hasta cierta parte y ya las otras preguntas las podrían trabajar ustedes. De manera adicional, vamos a conversar un poco acerca de una de las experiencias, de las socializaciones de las experiencias que nos hicieron llegar a través de la plataforma. Entonces, antes de que comencemos con todo lo que es la temática de hoy, me gustaría que comenzáramos por esa parte. Quiero mostrarles uno de los trabajos que nos hicieron llegar, un trabajo muy interesante, se llama Estilos de Vida Saludable, y nos hacen llegar es la presentación que hicieron los chicos de la institución educativa La Esmeralda, los estudiantes Daini Luz Martínez, Jenis Paola Mosquera, Delfida Fuentes, del grado 10B. Ellos trabajaron en torno a los estilos de vida saludable y en la presentación pues nos contaron un poco cómo fue el proceso con el que lo fueron trabajando. Miren que me llama mucho la atención y me parece un aspecto muy positivo que las diapositivas, la presentación que uno utiliza puede tener elementos que llamen la atención de la persona que está mirando o el público al que yo espero llegarle. Entonces, el uso de imágenes está muy adecuado, el uso de los colores es muy adecuado. Y en este caso, pues ellos se ocupan de los niños y las niñas saludables y nos hablan de las complicaciones en niños con obesidad. Nos cuentan qué se propusieron inicialmente. Entonces, conformamos un equipo y decidimos trabajar el eje estilos de vida saludable y respondieron a la pregunta, ¿cómo llevar un estilo de vida saludable? Nos documentan entonces las fuentes que consultaron, nos hablan de un video y en ese video pues recomiendan algunos asuntos digamos, acerca de la alimentación y ellos nos describen aquí aspectos importantes de él.
Hay imágenes en las que nos documentan un poco cómo fue lo que vinieron diciendo, cuál fue la guía o plan inicial. Y entonces trabajaron la estructura del texto argumentativo. Plantearon un problema, decidieron cómo iban a estructurar el párrafo, de cuántos párrafos iba a consistir su trabajo, cómo lo iban a estructurar. Y vemos por aquí entonces las imágenes que ellos nos hacen llegar. Nos cuentan que en la primera versión, pues evidentemente hubo dificultades de ortografía y de redacción, es lo esperable, pero para eso estamos acá. Nos van contando cuáles fueron los cambios que ellos hicieron, pues todo esto es un proceso, cuando uno escribe algo, digamos, no es que en el primer intento le salga bien, pero obviamente las observaciones que ellos pudieron recibir de los compañeros de la docente, teniendo claro, y esto me parece a mí muy importante, que iban a realizar un texto argumentativo. Esto me deja muy contento porque una de las cosas en las que yo he insistido y veo que está plasmado aquí en este trabajo es que uno tiene que saber qué tipo de texto va a realizar. Antes de escribirlo tiene que tener clara cuál es su intención comunicativa, si quiere persuadir acerca de una opinión particular, si quiere exponer un problema, si quiere narrar una historia. Nos cuentan pues los cambios que fueron realizando y ya nos cuentan un poco cómo fue la experiencia de su exposición, que deben mejorar en torno a la expresión oral, el tono de voz que realizaron, bueno, que tienen un buen tono de voz según la evaluación que ellos pueden hacer acá, que usaron recursos audiovisuales adecuados, videos, diapositivas, etc. Es un recuento como un poco a vuelo de pájaro, me pareció un trabajo excelente, los felicito muchachos, y sé que los demás estudiantes, bueno, los que nos hicieron llegar sus experiencias y los que no, espero que su forma de presentarle al otro la información que quieren dar a conocer, pues haya mejorado con lo que hemos trabajado acá. Ese trabajo me deja sumamente contento, los felicito muchachos. Voy a pasar entonces a que miremos qué sabemos antes de que comencemos a hablar de una prueba de competencia lectora. Para eso entonces pues vamos a ver el siguiente video. Y la pregunta que tenemos que tener en mente antes de verlo es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre leer y decodificar? Que nos la van a comentar por acá. Miremos entonces qué nos dicen acá en el video. Bueno muchachos, entonces con base a lo que nos acaba de comentar por acá el profesor Casani, me gustaría que ustedes me comentaran qué nos dijo él acerca de la diferencia entre leer y decodificar. ¿Qué son esas dos cosas? ¿Son dos cosas distintas? ¿Una hace parte de la otra? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellas? Hay algo mientras ustedes nos van comentando y mientras van discutiendo en qué consiste esta diferencia. Miren que lo que él nos decía, hay algo muy interesante y que me parece muy bonito, y yo trataba pues como de comentarlo aquí con ustedes, y es esto: o sea, cada vez que yo leo un texto, cada vez que veo una imagen, cada vez que veo una película, si es algo de mi interés, leer puede ser algo más que simplemente cumplir una obligación para sacar una nota. Leer es una posibilidad, leer es una actividad que me permite a mí aprender algo acerca del mundo en el que yo vivo. Si yo estoy leyendo un texto académico y yo lo leí, lo resumí y todo esto, pero esto a mí no me dice nada acerca del mundo en el que yo vivo, algo de la realidad en la que yo me muevo, si no me dice algo acerca de los recursos naturales que tengo alrededor, si no me dice algo acerca de cómo vive la sociedad en la que yo me muevo, pues en realidad la actividad de lectura no tuvo mucho sentido. La lectura tiene sentido cuando algo de lo que yo vi acá lo puedo relacionar con algo de lo que hay aquí afuera. Bueno muchachos, váyanme comentando aquí por el chat, es importante que ustedes me cuenten. Recuerden que la pregunta, el momento en el que estamos, es que ustedes me cuentan, según lo que nos vimos en el video, según lo que nos contó el profesor Casani, ¿cuál es la diferencia entre leer y decodificar? ¿Será que son la misma cosa? ¿Será que son cosas completamente distintas y no tienen nada que ver entre sí? ¿O será que son cosas distintas pero tienen algo que ver entre sí? ¿Ustedes qué creen? Los veo callados por aquí por el chat. Voy a dar un minutico más para que me cuenten qué encontraron ahí. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de esa pregunta? Muchachos de la Agrícola, el F. Gómez, muchachos de Caucasia.
Institución Damasco, muchachos de San José de Andes. ¿Qué me cuentan acerca de esto? Los veo callados. Bueno, ya empezamos, ya me alegré, ya veo que empezamos por aquí en el chat a ver qué están escribiendo. Buenos días, muchachos del F. Gómez. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cuál es la diferencia entre leer y decodificar, según lo que vimos en el video? Ya por aquí nos están escribiendo. Vamos a dar un momentico para ver qué nos llega. Listo, ya por aquí nos dicen. Dice la profe Gloria Novoa. Decodificar es dar sentido a cada lectura. Darle lectura, pero leer es interpretar. Por ahí la cosa. Leer es comprender un texto. Y decodificar entonces, ¿qué es? Claro, interpretar. Tienen toda la razón, muchachos de la Damasco. Entonces, ¿será que leer y decodificar son dos cosas aparte? Son dos actividades que van por cada una por su lado. Yo creería, muchachos, que no. Decodificar es un primer paso. Un primer paso en el que yo puedo identificar cuáles son las letras, cuáles son los signos que estoy mirando. Entonces yo identifico, por ejemplo, que esto que yo estoy escribiendo acá, si ustedes lo leen, ustedes saben, por ejemplo, que esto es una I, que esto es una D, que esto es una E, una N, y a cada una de ellas, pues para que tengan sentido hay que unirlas, pero además de eso usted le asigna un sonido. Entonces uno sabe que si puede unir todos estos signos que ve acá y los pronuncia, uno sabe que puede leer identificar o que puede leer signos. Exactamente, decodificar es definir contenido, es decir, saber qué es lo que hay ahí. Y eso es indispensable, pero no es suficiente. Porque entonces, para leer de manera comprensiva, yo lo segundo que tengo que hacer es lo que ustedes me decían, interpretar y sobre todo, para decirlo de otra manera, relacionar eso que leo con el mundo. ¿Qué me dice ese texto acerca del mundo? Entonces no me basta con que yo pueda leer algo en voz alta para decir que lo comprendí. Ahí decodifiqué. Pero para yo decir que leí, en el sentido amplio de la palabra, tengo que pasar a comprender. Entonces uno podría decir que la decodificación más la relación más la interpretación vendría siendo lo que es una lectura comprensiva. Yo comprendo cuando logré identificar signos y después de que los identifiqué, cuando logré relacionar eso que dice ahí en ese texto con el mundo, con mi realidad, con la realidad de mi familia, con la realidad del municipio en el que vivo. Ahí estoy leyendo de manera comprensiva. Bueno, muchachos, pasemos entonces a mirar el contenido de hoy. Hoy vamos a tratar de ser un poco prácticos, de aplicar lo que hemos visto mediante claves para presentar una prueba de competencia lectora. Vamos a mirar qué tipo de cosas me pueden ayudar a mí para, digamos, desenvolverme mejor cuando me toque presentar una prueba, sea un examen en el colegio, sea un examen en la universidad, sean las pruebas saber, de muchos tipos. Uno durante su vida se tiene que enfrentar en muchas ocasiones a pruebas de competencia lectora. Entonces, ¿qué sugerimos para que ustedes puedan mejorar en esas pruebas, para que les pueda ir mejor? Lo primero es hacer una lectura rápida. ¿Qué es una lectura rápida? La que yo vea la información que me entregaron, el texto que me entregaron, y yo pueda hacer un barrido, una lectura del texto, y que yo pueda ver, por ejemplo, cuál es el título, los subtítulos, si hay un autor, si hay epígrafes, la bibliografía, el número de párrafos, toda la globalidad del texto. Muchas veces cuando uno lee, a mí me pasa a veces con estudiantes que yo les pido, bueno, muchachos, vamos a leer este texto, le pido a alguien que me lo lea en voz alta,
y comienzan desde el primer párrafo, pero arriba, por ejemplo, había un texto y había un epígrafe. Entonces, ahí hubo información que se escapó, el título es necesario para yo entender el texto. Entonces, yo tengo que hacer una lectura rápida y después de esa lectura rápida, puedo identificar de manera global, más o menos de manera general, las preguntas que hemos dicho, muchachos, que uno le puede hacer al texto. ¿Qué me están diciendo? Es decir, ¿de qué trata este texto? En líneas generales. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo me lo están diciendo? ¿Cuándo me lo están diciendo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Por qué? Todo este tipo de preguntas que me sirven a mí para plantear una conversación con el texto. Yo no sé, muchachos, me imagino que a algunos de ustedes les habrá pasado, a otros no me lo tienen que escribir por el chat, pero simplemente pues lo pueden tener, o sea, pueden ser conscientes, así de pronto no lo digamos. Muchas veces uno leyendo se aburre, y eso nos pasa a todos. No crean que porque uno es profesor uno hay veces que no se aburre leyendo textos, a uno también le pasa. Pero la mejor manera de uno no aburrirse cuando está leyendo un texto es hacerle preguntas al texto, irle haciendo preguntas a medida que va leyendo. Por ejemplo, leer 2 párrafos y decir, bueno, voy a parar aquí un momentico, voy a preguntar, ¿qué es lo que me dijeron acá? ¿De qué trató lo que leí? ¿Cómo me lo dijeron? ¿Será que me lo dijeron contándome una historia? ¿Me lo dijeron presentándome una argumentación? ¿Me lo dijeron explicándome algo? Cuando yo voy haciendo esas preguntas, mi cerebro se puede ir activando y se puede ir concentrando en aquello que yo estoy haciendo acá. Porque si no, pues simplemente sigo pasando y pasando los ojos por un texto y no entiendo nada. Entonces, para eso también debo mirar el modo discursivo, que ya lo hemos visto acá, el tipo de texto que estoy leyendo, y yo he hecho mucho énfasis, muchachos, en esto en particular, en la intención comunicativa del autor. Es decir, ¿será que esa persona que escribió ese texto quería narrarme una historia, quería convencerme o presentarme su opinión para que yo de pronto la acepte o la rechace, pero presentarme su opinión, persuadirme? Es decir, me está intentando simplemente informarme de un tema o explicarme un tema. Son cosas bien distintas. Si yo tengo claro eso, puedo entender si el modo discursivo que estoy leyendo es narrativo, argumentativo, expositivo. Si el tipo de texto que estoy leyendo, supongamos que ya definí que es un modo discursivo narrativo, entonces me falta definir, bueno, ya sé que me están narrando, pero dentro de la narración puede ser que lo que yo estoy leyendo sea un cuento, o puede ser que sea una novela, o puede ser que sea una crónica. No es lo mismo. Y los tres están narrando, están teniendo el mismo modo discursivo, están narrando, pero son tipos de texto distintos. Entonces, cuando yo identifico eso ya digamos, hasta aquí en el texto, pero ya en las preguntas, es decir, ¿cómo hago yo para entender las preguntas? Entonces, lo primero es, muchachos, saber cuál es el tipo de pregunta. Y nosotros hasta acá, quiero ver si recuerdan, muchachos, hemos hablado de 3 tipos de preguntas, que son los 3 niveles de lectura que hemos más o menos visto acá, y que hemos tratado, más o menos no, que hemos visto acá de manera constante. Yo quiero que ustedes me recuerden, muchachos, cuáles que son esos 3 niveles de la lectura. Yo voy a dar una clave por acá y voy a decirles, muchachos, que el primero es el tipo literal. ¿Cuáles son los otros 2 que me están faltando ahí? ¿Ustedes qué me dicen? Literal, y después, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los otros 2? Cuéntenme ahí, muchachos, por acá vamos resumiendo y para yo ver que si de pronto ha quedado claro todo esto que hemos venido diciendo hasta acá. Ya me están escribiendo de la F. Gómez. El primero es el nivel literal y después diferencia, se parece un poquito. Suena parecido. Es inferencial. Exactamente, inferencial. Y finalmente el nivel crítico. Muy bien, muchachos de la F. Gómez. Muchachos de la más cosas se acercaron. Es que suena bastante parecido, pero no es lo mismo. Entonces, muchachos, lo primero que yo debo hacer para responder las preguntas es saber qué tipo de pregunta me están presentando. Eso lo vamos a mirar ahorita con más detalle,
Debo leer con la intención de dar respuesta a la pregunta. Es decir, yo debo saber que ese texto que estoy leyendo me van a preguntar algunas cosas. Por eso debo ir teniendo claro, puedo ir rayando. Yo les recomiendo, muchachos, que rayen mucho, no entreguen esos textos así en blanco, ráyelos. Señale donde usted crea que puede dar información importante. Indicar el tipo de pregunta y escoger la opción correcta. Entonces, muchachos, vamos a mirar esos 3 niveles de preguntas que coinciden con los niveles de lectura que hemos visto hasta acá. Entonces, el primero de los que vamos a mirar es el literal. ¿Cuándo veo yo una pregunta de tipo literal? Cuando la información que me están preguntando está de manera explícita o de manera parafraseada, pero que la información está en el texto, que yo no tengo que ir a buscarla, ni por fuera, ni comparando con otras cosas, ni mirando que el autor no me dijo, pero quiso decir. No, hasta ahí, simplemente lo que está en el texto. Ahorita lo vamos a ver aplicado. En el caso de las preguntas inferenciales, ya la respuesta no está directamente en el texto, sino que, como nos dicen acá, es necesario leer entre líneas. Les voy a dar un ejemplo. Una cosa es que yo lea lo que estoy viendo acá y que comprenda los conectores, que comprenda lo que está literal en el texto. Pero cuando yo hago la operación de decir, bueno, ¿cuál es la idea principal de este párrafo? Cuando yo ya aplico esa operación, el autor a mí nunca me dice, mire, la idea principal de este párrafo es esta. Él no nos dice eso. Él nos da su párrafo y es tarea de nosotros inferir cuál podría ser, por ejemplo, la idea principal de ese texto, de ese párrafo, perdón. O cuál es la intención comunicativa. Él no nos dice, siempre, no, hay veces sí, pero casi nunca nos dice, mi intención con esto es convencerlos de que tal cosa. Mi intención con esto es informarlos de que tal cosa. No. Por ejemplo, una persona que está escribiendo un cuento empieza a narrarnos, nos cuenta la historia, pero nos dice siempre, les voy a contar una historia, mi intención es narrar. No, yo tengo que inferirlo, yo tengo que leer entre líneas y saber eso, o lograr entenderlo. Y el tercer nivel, o el tercer tipo de pregunta, que es la pregunta crítica, es la que exige que yo ya como lector haga un análisis crítico, en el que yo pueda comparar eso que estoy leyendo con mi realidad, que yo pueda decir, por ejemplo, esto que estoy leyendo se parece a un cuento que leí en tal cosa, o esto que yo estoy leyendo se parece a algo que me dijo mi papá acerca de esto, o una noticia que yo vi, o algo que veo en la realidad. Y yo puedo decir, estoy de acuerdo con este autor, no estoy de acuerdo con este autor. El cuento me pareció, por ejemplo, si es un cuento, puedo decir, el cuento me parece que refleja de muy buena manera lo que pasa con los adolescentes, supongamos que yo fuera a leer una historia de adolescentes, o que me parezca que no. Ya esa es una pregunta crítica, cuando me dicen, ¿usted qué propone con respecto a lo del texto? ¿Cuál es su parte como lector? ¿Usted qué opina? Eso viene siendo una pregunta crítica. Teniendo eso claro, muchachos, vamos a mirar ya esta parte en un ejercicio. Entonces, en el momento del antes de la lectura, vamos a leer un texto, y en el antes, pensemos en torno a algunas preguntas. ¿Qué se debe tener claro al momento de realizar una prueba de competencia lectora? Un poco ya todo lo que hemos visto. ¿Qué tipos de preguntas se plantean en una prueba de competencia lectora? Las que acabamos de mirar. ¿Y cómo se logra reconocer el tipo de pregunta en un cuestionario de competencia lectora? Esta pregunta es bien importante. ¿Cómo hago yo para saber que eso que estoy mirando? Bueno, vamos a ver qué nos dicen por acá en el chat. Nos dicen de la F. Gómez. El texto. Bueno, ¿qué debo tener claro? Supongo yo que responde a esa pregunta. Sí, claro, pues yo debo tener, evidentemente debo tener claro el texto, debo saber qué tipo de texto es, como nos dicen ya por aquí en la Damasco, efectivamente, la intención comunicativa del autor, el modo discursivo. Qué bueno, muchachos, que estén conectados con esto. El tipo de preguntas las acabamos de ver, pero entonces esto es bien importante. ¿Yo cómo hago para saber? O sea, porque claro, ustedes pueden decir, no, yo escucho allá al Barbado y el Barbado dice muy fácil, literal, inferencial y crítico. Pues yo cómo hago para saber cuando veo en una pregunta eso, cuál de las 3 preguntas es. Lo más importante, muchachos, acá, para reconocer, es leer bien el enunciado de la pregunta.
Es decir, tener clarísimo qué es lo que le están preguntando a usted. No responda nada hasta estar claro, hasta tener claro qué es lo que le están preguntando. Y para yo tener claro qué es lo que me están preguntando, lo más importante que debo mirar en el enunciado, y esto muchachos ojalá se les quede, ojalá la próxima vez que estén presentando un examen con cualquier texto piensen en esto, lo más importante es mirar el verbo. ¿Cómo así que el verbo? Todo enunciado, toda pregunta que a mí me hacen, pues tiene un verbo. Y ese verbo determina si la pregunta es literal, inferencial o crítica. Y ahorita lo vamos a mirar ya puesto en práctica. Entonces vamos a leer el texto, vamos a hacer el ejercicio de poner en práctica lo que acabamos de ver y finalmente miramos las preguntas. Entonces muchachos, voy a poner por acá el texto, yo lo voy a ir leyendo y la idea es que ustedes sigan la lectura conmigo. Entonces vamos a leer un texto titulado Ñuera Uaido, la palabra dulce o el arte verbal minica. Y es un texto, es un fragmento de un texto tomado de un texto mayor, el título de la palabra dulce o el arte verbal minica, de un autor de apellido Vivas. Vemos que es un texto del 2013 y cuando nos aparece aquí en la bibliografía este tipo de, digamos, de especificaciones, puedo saber que hace parte de un texto mayor. Ese texto mayor se llama Devenires 14. Entonces puedo saber ahí que es una revista académica y que está entre estas páginas. Sé que voy a leer entonces un artículo en una revista. Comencemos entonces. Ñuera Uaido, la palabra dulce o el arte verbal minica. Colombia es un país multiexcluyente, plurirracista, ricamente clasista y cognitivamente prejuiciado. La herencia colonial se siente incluso a pesar de la Constitución Política de 1991, de la Ley 70, que reconoce los territorios de las comunidades afro, y de la Ley 1381, que habla de la preservación de las lenguas nativas. Uno de los promotores de esta tara mental vamos muchachos poniendo en práctica lo que acabamos de ver. Cuando nos dicen por acá, uno de los promotores de esta tara mental, puede que yo no sepa qué significa la palabra tara, listo. Si yo tengo la oportunidad de buscarla, pues voy y la busco. Pero si no sé qué es, si nunca en mi vida he escuchado esa palabra, puedo saber que viene siendo algo que me venían diciendo desde antes. Nos vienen diciendo que Colombia es un país multiexcluyente, plurirracista, y que todo eso es producto ¿de qué? De la herencia colonial. Entonces yo puedo saber que esta tara mental, el autor me está hablando de todo esto que me venía hablando aquí anteriormente. Uno de los promotores de esta tara mental de violentas injusticias sociales y políticas fue y es, sin duda, la universidad. Ella viene siendo ¿quién? La universidad, en sus diversos modelos, sea universidad conventual, nacional, liberal, pública, privada, de la rentabilidad, del conocimiento, en todo caso ella, en sus diversos modelos, ha sabido ignorar sistemáticamente los saberes indígenas, sean afro o nativos, e imponer el pensamiento grafocéntrico como única medida del saber legítimo sobre el territorio colombiano. Bueno muchachos, hasta ahí en este primer párrafo quiero asegurarme de que vamos aplicando todo lo que hemos visto hasta acá. Lo primero es, ¿qué intención comunicativa ven ustedes acá? ¿Nos están narrando una historia? ¿Nos están explicando algo? ¿O nos están presentando una opinión acerca de algo? ¿Ustedes qué piensan? El autor que escribió este texto, como decían ahorita que era de apellido Vivas, a Vivas le interesaba contarnos una historia con personajes y todo eso. Le interesaba simplemente explicarnos algo, pues darnos una noticia, presentárnosla así, o le interesaba, digamos, darnos su punto de vista acerca de algo e intentarnos convencer de él. ¿Ustedes qué piensan?
Ya por aquí nos venían escribiendo. Vi este chat activo y me animé. Cuéntenme. A ver, muchachos, los veo callados. Bueno, ya la Damasco me están escribiendo. Bueno, listo, nos dicen por ahora parece informativo. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, nos dicen de la Damasco que es informativo. Uno puede más o menos determinar también cuando un texto, digamos, qué intención comunicativa tiene un texto y por ende qué modo discursivo tiene, también mirando los adjetivos. Un adjetivo es algo que sirve para calificar algo. Entonces, en los textos informativos, si ustedes leen una noticia en un periódico, casi nunca va a tener muchos adjetivos, porque la intención del periódico no es dar una opinión acerca de eso, es contar los hechos como fueron. Pero cuando uno empieza a mirar que el autor califica a Colombia, por ejemplo, como un país multiexcluyente, plurirracista, clasista, prejuiciado, nos habla de violentas injusticias. Cuando nos dice todo ese tipo de cosas, yo ya puedo saber que el autor tiene una valoración, que nos está hablando de algo, pero que nos está intentando dar su opinión acerca de ese algo, porque por algo a él le parece que Colombia es un país excluyente, que le parece que es un país racista, que le parece que es un país clasista. Esas son opiniones. Si son opiniones, entonces estamos hablando de un texto ¿qué? Argumentativo. Vamos a mirar entonces el segundo párrafo. Aun cuando nuestros científicos sociales se ocupan de las culturas ancestrales, lo hacen apenas porque ellas son su objeto de estudio, no porque ellas suministren dinámicas del conocimiento o formas del arte dignas de ser aprendidas, preservadas y enseñadas como parte de la formación básica de los universitarios. Gracias a este rechazo hispánico en contra de todo lo no hispánico, muchachos, ¿qué es lo hispánico? Lo que proviene de España. Y por ende también de España como territorio y el español como lengua. Entonces, gracias a este rechazo hispánico en contra de todo lo no hispánico, la sociedad colombiana actual tiene un reto inaplazable. Esto es, darles a las culturas indígenas y afro un espacio de liderazgo en la academia. La universidad se encuentra en el punto más alto de su crisis de legitimidad, pues se ha construido de espaldas a la diversidad cultural del país y como una institución más del adoctrinamiento y la colonización del pensamiento. Yo creo, muchachos, que en este párrafo puede quedar un poco más claro que él sí está poniendo su opinión ahí. Uno lo puede ver acá. Gracias a este rechazo hispánico en contra de todo lo no hispánico. Ahí hay una opinión. Él dice, la universidad se encuentra en el punto más alto de su crisis de legitimidad. Eso también es una valoración personal. Él da esa opinión y de hecho puede haber personas que lean esto y digan, no, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece que la universidad esté en el punto más alto de su crisis de legitimidad. Y este autor nos da sus opiniones y nos dice, ¿por qué? Porque se ha construido de espaldas a la diversidad cultural del país, es decir, porque no ha tenido en cuenta las voces de los pueblos indígenas, como nos dice por acá, y de los pueblos afro. Nos dice por acá. Aquí entonces, por ejemplo, puedo encontrar, digamos, la idea central de este párrafo. La universidad se encuentra en el punto más alto de su crisis de legitimidad porque se ha construido de espaldas a la diversidad cultural del país. Sigamos. Para una universidad que quiera brindar una alternativa a la comercialización del saber, el pensamiento indígena, por ejemplo, representa una asombrosa alternativa y un complemento invaluable en todas las disciplinas. Es curioso que mientras la industria farmacéutica se apropia de los saberes indígenas, las ciencias sociales y humanas se resisten a creer que hay epistemes quiere decir conocimiento, que hay conocimiento o epistemes no europeas y no logocéntricas, y enseñan dogmáticamente que la ciencia y el pensar dependen de los métodos científicos. La ciencia literaria que se imparte en nuestras universidades tiene una deuda difícil de negar. No ha cuestionado la cultura hegemónica eurocéntrica. La palabra hegemónica, muchachos, significa dominante. La cultura dominante
eurocéntrica, es decir, centrado en lo europeo. Durante los más de 200 años de vida republicana, nuestra literatura se ha obsesionado con el vasallaje a la escritura y a las formas expresivas trasplantadas desde Europa a América. Novela, cuento, poema, ensayo, etc. La subordinación de nuestras letras a las recetas preestablecidas por Europa para la práctica de la imaginación ha rechazado cientos de posibilidades distintas de representar y conceptualizar la vida humana, animal y vegetal en las diversas regiones de Colombia que no son colombianas en el sentido cultural del término, es decir, prohispánicas, católicas y monolingües. Listo, muchachos, habiendo leído esto en general, primero, asegurémonos de haber entendido el texto. Como yo les decía, es un texto de carácter argumentativo, y si es de carácter argumentativo, tengo que encontrar cuál es la opinión de la que nos quiere convencer el autor. Tal como yo la veo, ojalá ustedes vayan haciendo el ejercicio cada uno, como yo la veo, la opinión de la que nos quiere convencer el autor, yo la puedo encontrar por acá. Cuando nos dice que la universidad tiene una deuda histórica, bueno, ya por aquí nos decían que tiene una deuda, que tiene una crisis de legitimidad, y nos decía por acá, la ciencia literaria que se imparte en nuestras universidades tiene una deuda difícil de negar, no ha cuestionado la cultura hegemónica eurocéntrica. Si yo uno todas esas informaciones que encontré, puedo hallar que la opinión de la que nos quiere convencer o que nos quiere presentar como válida el autor es que la universidad debe incluir los saberes indígenas y afro. Y como veíamos hace algunas sesiones, hay distintos tipos de tesis. Esta es la tesis de este texto, o como yo la estoy formulando, ustedes podrían ponerla en otras palabras, pero tiene que ser más o menos esa misma idea. Y es una tesis de tipo prescriptivo, es decir, que dice qué se debe hacer, cómo hacer para que algo sea mejor. Bueno, muchachos, vamos a mirar entonces las preguntas. Vamos a revisar algunas y ya después en la parte de la profundización ya ustedes quedan pendientes para realizar las otras. Entonces, primero, determina el tipo de pregunta en cada uno de los siguientes enunciados. La expresión incluso a pesar de, en el párrafo 1, hace referencia a. Muchachos, antes de mirar las opciones de pregunta, lo fundamental de este ejercicio es que ustedes me digan qué tipo de pregunta es. ¿Esta es una pregunta literal, es una pregunta inferencial o es una pregunta crítica? ¿Qué nos están pidiendo acá? ¿Ustedes qué creen? Nos están pidiendo información que puedo encontrar en el texto, nos toca ir a buscarla por fuera del texto, o nos toca comparar con algo por fuera del texto y relacionarlo con otra cosa. ¿Ustedes qué creen? ¿Literal, inferencial o crítica? Nos dicen la expresión incluso a pesar de en el párrafo 1, o sea que habría que ir a buscarla, voy a dar la clave, literalmente en el párrafo 1. O sea que es una pregunta de tipo literal. Entonces, devolvámonos al párrafo 1 a ver a qué hace alusión o a qué hace referencia esa expresión incluso a pesar de. Primero encontrémosla, está por acá. Nos dicen, la herencia colonial se siente, ¿cierto? Incluso a pesar de qué, de todas las cosas que vienen ahí en adelante, de la Constitución Política del 91, de la Ley del 70, de la Ley 1381. Entonces, esa expresión me hace alusión a todos esos tres elementos que me mencionan ahí en adelante. Teniendo eso claro, yo vengo y busco. Entonces, hace alusión a la Constitución del 91 no logra imponer una visión poscolonial. Las leyes no son suficientes para sobreponerse a la herencia colonial. La Ley 70 no puede hacer respetar los territorios de las comunidades afro. La herencia colonial no puede preservar las lenguas nativas. Aquí, muchachos, yo tengo que ver que esa expresión, incluso a pesar de, reunía todas las tres leyes de las cuales nos venían hablando. No solo la Constitución del 91
y no solo la ley 70. Entonces por eso tengo que buscar una opción que reúna a todas esas leyes y aquí las encuentro. Las leyes no son suficientes. Entonces sería la opción B. Pasemos a la siguiente. Muchachos, la idea es que ustedes también nos vayan participando aquí por el chat. No me dejen aquí hablando solo, respondiendo aquí hablando solo. La tara mental a la que alude el autor es A, el prejuicio cognitivo, B, el clasismo nacional, C, la condición racista, D, la herencia colonial. Primero, ¿qué tipo de pregunta estoy mirando yo ahí? Recuerden que el verbo, yo les decía ahorita que había que buscarlo, en este caso el verbo es alude. Esta expresión, tara mental, nos remite a algo en el mismo texto. No hay que ir a buscarla por fuera. Entonces es una pregunta de tipo literal. Y efectivamente, como ustedes nos dicen, es la D, la herencia colonial. Sí, efectivamente, qué bueno muchachos que estén ahí en sintonía. Miremos esta tercera. Teniendo en cuenta que el grafocentrismo significa que un lenguaje y una cultura tienen como característica central la escritura alfabética, del párrafo 1 se infiere que, ahí es muy claro muchachos, es una pregunta de tipo inferencial, entonces por eso yo no voy a poder buscar una opción que sea literal. Voy a mirar las opciones. La escritura alfabética es una herencia colonial, la escritura es ignorada por las comunidades indígenas, la escritura gráfica es la única legítima, la escritura es la única medida de saber legítimo. ¿Ustedes qué creerían muchachos? Esa pregunta es un poco compleja. Listo, nos dicen de la Damasco que es la A. De las demás instituciones que nos cuentan. Los muchachos de la Damasco los veo bien entonados. F. Gómez la A. Efectivamente es la A. Pero miremos por qué. Porque algunas de las otras opciones, si bien pueden ser correctas, son literales. Estaban ahí en el texto. Por ejemplo, la escritura es la única medida de saber legítimo. El autor está diciendo que la universidad ha pensado que la escritura es la única medida de saber legítimo. Y también que la escritura gráfica es la única que se ha considerado legítima dentro de la universidad. Eso el texto lo dice. Pero el enunciado nos está pidiendo no que respondamos qué nos dice exactamente el texto, sino que podemos inferir, qué podemos sacar de ahí. Y el texto, si bien no nos dice explícitamente que la escritura alfabética es una herencia colonial, uno lo tiene que pensar y se puede inferir de ahí. Por eso es la A. No solamente porque es correcta, pues porque digamos es exacta con lo que dice el texto, sino porque es algo que se debe inferir a diferencia de las otras opciones que son literales. Entonces ahí muchachos es donde uno ve la importancia de entender qué tipo de pregunta le están haciendo, porque usted puede decir, ah no, sí, la C es correcta, el texto dice eso, sí, es verdad, el texto dice eso, pero por eso mismo lo dice de manera literal y la pregunta apuntaba a qué podías inferir. Vamos a mirar otras opciones. Según lo expuesto en el párrafo 1, el papel que juega la universidad es adverso, excepto porque A. Ignora los saberes indígenas, B. Suscita la injusticia social y política, C. Promueve la tara mental, D. Apunta a un saber no legítimo. ¿Ustedes qué piensan muchachos? No se vayan a tragar este excepto. Recuerden que cuando a mí me dicen excepto, me están diciendo que 3 de estas opciones, en este caso por ejemplo, el papel que juega la universidad es adverso, excepto porque. Entonces, eso me obliga a mí a cambiar un poco el chip y a pensar, por 3 de estas razones, la universidad juega un papel adverso. Tengo que buscar la que no. Entonces, la universidad ignora los saberes indígenas. ¿Eso lo hace la universidad? Sí, efectivamente eso lo hace. Como eso lo hace, entonces esta no es. En este caso porque nos ponen excepto. La universidad suscita la injusticia social y política. El autor dice que la universidad hace eso. O sea que esa tampoco es.
El autor nos dijo que la universidad promueve la tara mental. Efectivamente, el autor nos dijo que la universidad promueve la tara mental. Pero el autor nos dijo que la universidad apunta a un saber no legítimo. El autor no nos dijo eso. Nos dijo, hay otros saberes legítimos. Esta no es la única, digamos, esto no es una razón por la que la universidad juegue un papel adverso. Es la única de las razones que el autor no da como fuentes de que la universidad juegue un papel adverso. O sea que en este caso esa pregunta es rara porque tiene ese excepto y uno no se lo puede tragar. Es la opción D. Es la única que no cumpla con las condiciones que nos dan ahí. Por eso es que se hace un poquito complicadita, pero hay que saberla detectar. Ah, bueno. Y es de carácter literal. Porque estas tres opciones que descarté, puedo ir a encontrarlas en el texto de manera explícita. En el párrafo 1, el autor plantea cómo en Colombia: A. El pensamiento colonialista no permite integrar la cultura indígena como saber legítimo. B. El pensamiento grafocéntrico se impone como única medida del saber en la universidad. C. No se ha logrado erradicar la exclusión, el racismo, el clasismo y el prejuicio. D. La tara mental genera violentas injusticias sociales y políticas. Recuerden, muchachos, que es lo que nos diga específicamente en el párrafo 1. ¿Ustedes qué creen? No lo que nos dijo en todo el texto, sino en el párrafo 1. Listo, nos contestan por acá. Como dicen por aquí muchachos de un código, muchachos de la 1550, bueno, me contestan de qué institución son porque no me aparece acá. En todo caso, tienen toda la razón. También los muchachos de la F. Gómez. Lo que nos dice el párrafo 1 es exactamente esto, que no se ha logrado erradicar la exclusión, el racismo, el clasismo y el prejuicio. Miremos esto. La manera como el autor expresa sus ideas en el texto es una forma de. Entonces ya nos van a dar opciones, pero esta pregunta es ¿de qué tipo? No es una pregunta literal. Nos están diciendo entienda algo, infiera algo de la manera como el autor expresa sus ideas. O sea que es una pregunta de tipo inferencial. Entonces, lo que nos dijo el autor es una forma de ¿qué? De rebeldía frente a la forma como la tradición eurocéntrica ha colonizado las mentes, de indignación ante la falta de reconocimiento de la diversidad cultural del país, una forma de cuestionar el desconocimiento de la sabiduría ancestral en la universidad, o una forma de resistencia a la manera como la academia viene abordando el reconocimiento de las culturas ancestrales. Listo, si esta respuesta que nos dieron, que nos acaba de dar la F. Gómez, es de esta, que yo creo que sí por la hora, entonces tienen toda la razón. Es una forma de cuestionar el desconocimiento de la sabiduría ancestral en la universidad. Estaríamos bien. El conector con que inicia el párrafo 2 establece una A. Separación con lo expresado en el párrafo 1. B. Adición de información a la idea central del párrafo 1. C. Oposición entre la actitud de los científicos sociales y la falta de reconocimiento de los saberes ancestrales en la universidad. D. Continuidad de la idea de que la universidad no tiene un modelo pedagógico adecuado a las demandas de los indígenas. Vamos a mirar cuál es el tal conector que nos dicen. Vámonos por acá bastante. Este conector viene siendo por acá. Aún, que yo lo puedo reemplazar por incluso, yo podría decir, incluso cuando nuestros científicos sociales se ocupan de las culturas ancestrales, yo puedo también reemplazarlo por aunque, puedo decir, aunque hacen esto, lo hacen porque, y nos da otra cosa. O sea que ese conector, ¿qué función tiene? Vamos por acá. Me pasé. Ese conector tiene una función de oposición entre la actitud de los científicos sociales y la falta de reconocimiento de los saberes ancestrales en la universidad. Miren que ese conector, aunque no, lo que hace no es separar, ni adicionar, ni darle continuidad, sino dar una oposición. Decir que una cosa es distinta a otra, es decir, oponer dos ideas.
ya vamos por acá terminando, de las críticas a la universidad que presenta el autor en el párrafo 2, se podría deducir que, ahí también nos están pidiendo que hagamos una inferencia. A. La universidad se organizó de espaldas a la diversidad cultural del país. B. La universidad debe reevaluar su papel frente a la diversidad cultural del país. C. La universidad solo busca comercializar el pensamiento indígena. D. La universidad solo cree en las epistemes europeas y logocéntricas. ¿Qué es lo que se puede deducir de ahí? Pues para que vamos dando, muchachos, agilidad. De ahí se puede deducir que la universidad debe reevaluar, porque yo les decía ahorita, la tesis de él es una tesis de propuesta. ¿Qué es lo que debía hacer la universidad? Y lo que debe hacer es reevaluar su papel frente a la diversidad cultural del país. Miren que es casi literal a como yo había formulado la tesis que les había comentado ahorita. Es decir, esta es la opinión del autor. Ahora, distinto es que me pregunten la opinión del autor a que me pregunten la opinión mía. Todavía no me la han preguntado. Y ya aquí sí me la empiezan a preguntar. Para que pueda darse un verdadero reconocimiento de la cultura indígena en la universidad es necesario: A. Crear leyes más efectivas que ayuden a conservarlas. B. Incluirla dentro del plan de formación básico como objeto de estudio. C. Preservarla de influencias foráneas. O D. Divulgar sus expresiones artísticas en eventos académicos. Entonces, aquí ya me están haciendo una pregunta de tipo crítico, porque me están pidiendo, bueno, con esto que usted leyó, de esto, ¿qué solución, esa problemática que nos está presentando el texto, cuál sería la solución más viable? Es decir, relacionar este texto con la sociedad. Y entre lo que uno puede ver en el texto, pues podemos pensar que la solución más viable, vamos a ver si por aquí nos escribieron. Ya la Damasco nos va a escribir algo por acá, para que cerremos. Esta sería la última. La opción más viable es la B. No solamente crear leyes, porque el mismo autor nos decía, sí, claro, hay leyes, la Constitución dice tal cosa, y hay un montón de leyes, pero no han servido para que en la universidad haya equidad. Lo que hay que hacer, según el autor, no basta con crear leyes, es incluirla dentro del plan de formación básico como objeto de estudio. Bueno, muchachos, ahí vimos varias preguntas de tipo crítico, van a quedar, la 10 se las dejo pendiente para que podamos cerrar ya la clase y ustedes también puedan resolver las otras preguntas. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Les vamos a dejar el archivo con las preguntas. La idea es que ustedes las miren, no solamente que las respondan, muchachos, pues porque independientemente de que la opción de respuesta esté mala o buena, se pueden equivocar, pueden acertar, pero el objetivo es que traten de pensar qué tipo de preguntas les están haciendo. Vamos a poner aquí las preguntas. Creo que ustedes también pueden mirar las de la plataforma y pueden tener el texto. Y entonces yo aprovecho, muchachos, para cerrar no solamente la sesión, sino el curso. Yo les agradezco mucho por toda su participación, por estar atentos siempre, por estar escribiendo a través del chat, y de verdad esperamos que todo esto que hemos hecho desde acá pueda servir, pueda aportar en algo a la formación de ustedes, tanto en sus vidas como en sus vidas académicas, como en sus vidas laborales. Les agradezco de verdad por su atención, por su participación, y bueno, muchas gracias por todo. Por aquí voy a estar pendiente. Que estén muy bien.